¿Alguna vez has sentido que tu vida está a punto de cambiar para siempre, aunque no sepas exactamente cómo ni por qué? Todos enfrentamos momentos en los que el suelo parece temblar bajo nuestros pies, cuando nuestras creencias más profundas son cuestionadas por fuerzas que no comprendemos del todo. Este es el relato de un hombre que, como muchos de nosotros, fue empujado al borde de la razón, confrontado con secretos antiguos y verdades que desafiaron todo lo que alguna vez creyó. Es una historia de fe, duda y la incansable búsqueda de sentido en un mundo lleno de sombras. Prepárate para un viaje a través de lo desconocido, donde cada paso es un paso hacia lo irreversible. El padre Joaquín siempre había sido un hombre de fe inquebrantable, dedicado a su parroquia en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando, mientras limpiaba el antiguo desván de la iglesia, encontró un manuscrito que parecía haber sido escondido durante siglos. Las páginas estaban cubiertas de símbolos arcaicos y lenguaje perdido en el tiempo. Intrigado, pero también un poco temeroso, Joaquín decidió desentrañar el misterio que tenía entre sus manos, sin saber que ese sería el inicio de una cadena de eventos que cambiarían su vida para siempre. La búsqueda de la verdad se convirtió en una obsesión para el padre Joaquín. Noche tras noche, se sumergía en el estudio del manuscrito, intentando descifrar cada uno de los complejos símbolos. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que no se trataba de un simple texto religioso, sino de algo mucho más antiguo y poderoso. Las palabras parecían resonar en lo más profundo de su ser, como si el manuscrito estuviera esperando ser encontrado por él, y solo por él. Esta sensación lo llenó de inquietud, pero también de una determinación férrea por descubrir el propósito de su hallazgo. A medida que el padre Joaquín avanzaba en la traducción del manuscrito, comenzó a tener sueños extraños y perturbadores. Soñaba con paisajes desolados, cielos rojos y figuras oscuras que parecían observarlo desde las sombras. Estos sueños, tan vívidos como aterradores, empezaron a desmoronar la paz interior que siempre había sentido. Aunque intentaba convencerse de que solo eran el resultado de su cansancio, en el fondo sabía que había una conexión entre el manuscrito y las visiones que atormentaban su mente. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más difusa. Una tarde, mientras el sol se ponía en un horizonte teñido de rojo, el padre Joaquín encontró una página que parecía contener la clave para descifrar todo el manuscrito. Las palabras en esa página se ordenaron en su mente de manera clara y comprensible, como si una fuerza externa lo estuviera guiando. Sin embargo, lo que leyó lo dejó paralizado. El texto hablaba de una figura central en un evento cataclísmico, un hombre de fe que tendría un papel crucial en el destino del mundo. Aunque se esforzaba por no dejarse llevar por la paranoia, no podía evitar sentir que el manuscrito lo estaba describiendo a él. Con cada palabra que descifraba, el padre Joaquín sentía que una pesada carga se asentaba sobre sus hombros. No podía compartir su descubrimiento con nadie. La magnitud de lo que estaba leyendo era demasiado grande, demasiado peligrosa. Decidió continuar en secreto, escondiendo el manuscrito cada vez que alguien se acercaba a su despacho, pero el peso de la responsabilidad comenzó a aislarlo de los demás. La comunidad que alguna vez lo había respetado y amado, ahora lo veía como un hombre distante, atrapado en sus propios pensamientos. Sin embargo, él sabía que no podía detenerse. Algo mucho más grande que su propia vida estaba en juego. Las noches se volvieron más largas y oscuras para el padre Joaquín, que ya no encontraba consuelo en la oración. El manuscrito se había convertido en su única compañía, y cada vez que lo abría, sentía que su alma se adentraba en un abismo del cual no sabía si podría salir. Pero había algo que lo mantenía atado a su misión. Una sensación de que todo lo que había hecho hasta ahora, todo lo que había creído, lo había llevado a este momento. Se dio cuenta de que ya no se trataba de una simple búsqueda de la verdad, sino de enfrentar una realidad que podría cambiar no solo su destino, sino el de toda la humanidad. El padre Joaquín comenzó a notar que, a medida que avanzaba en la traducción, sucesos extraños empezaban a ocurrir en su entorno. Las velas de la iglesia se apagaban sin explicación, los crucifijos caían de las paredes, y un silencio sepulcral se apoderaba del lugar durante la noche. Los feligreses empezaron a hablar de presencias inquietantes en el templo, y algunos incluso dejaron de asistir a misa, temerosos de que algo oscuro se estuviera gestando. Joaquín intentaba mantener la
Calma y continuar con su trabajo, pero la tensión era palpable. Cada día que pasaba, sentía que algo se acercaba, algo que escapaba a su comprensión. En medio de este caos, Joaquín decidió buscar respuestas fuera del pequeño pueblo. Viajaría a la ciudad, donde podría consultar con expertos en lenguas antiguas y textos religiosos. Pero el camino hacia la verdad no sería fácil. La sensación de ser observado lo acompañó durante todo el trayecto, y más de una vez sintió que debía abandonar su misión. Pero algo en su interior le decía que no podía rendirse, que debía continuar a pesar del miedo. Al llegar a la ciudad, buscó refugio en una antigua biblioteca que albergaba una de las colecciones de textos sagrados más grandes del país. Allí esperaba encontrar el último fragmento del rompecabezas. La biblioteca era un lugar imponente, con estanterías que se extendían hasta el techo y un aire de sabiduría acumulada a lo largo de los siglos. Joaquín pasó horas buscando entre libros polvorientos y pergaminos olvidados, tratando de encontrar cualquier referencia que lo ayudara a completar la traducción del manuscrito. Finalmente, halló un tomo que parecía ser la pieza que faltaba. En él encontró símbolos y pasajes similares a los del manuscrito, pero también advertencias sobre las consecuencias de intentar comprender su verdadero significado. Sin embargo, el padre Joaquín ya estaba demasiado inmerso en su misión como para dar marcha atrás. Mientras el padre Joaquín continuaba con su investigación, comenzó a darse cuenta de que el manuscrito no solo hablaba de un futuro distante, sino que también contenía referencias a eventos pasados que coincidían con la historia de la humanidad. Era como si todo estuviera conectado, como si cada acontecimiento estuviera predestinado a seguir un curso determinado. Esta revelación lo llenó de un temor reverencial, pero también de una determinación renovada. Sabía que estaba a punto de descubrir algo monumental, algo que podría cambiar para siempre su percepción del mundo y de su propia existencia. Sin embargo, también era consciente de que una vez cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. A medida que el padre Joaquín profundizaba en su investigación, comenzó a darse cuenta de que el manuscrito no solo era un texto antiguo, sino un mapa del destino humano, un compendio de secretos que habían permanecido ocultos durante milenios. Cada símbolo, cada frase encriptada parecía contener un doble significado, como si el propio texto tuviera vida propia, adaptándose a la mente de quien lo leyera. La tensión en su interior crecía con cada nuevo descubrimiento, y la sensación de que el tiempo se agotaba se volvía más intensa. Pero había algo más, algo que se le escapaba, como si una pieza crucial del rompecabezas aún estuviera fuera de su alcance. Un día, mientras repasaba por enésima vez las páginas del manuscrito, Joaquín notó un detalle que había pasado por alto. Una pequeña anotación en el margen de una de las páginas, casi invisible a simple vista, parecía señalar una ubicación específica, el nombre de un lugar que al principio no reconoció, pero que pronto recordó como un sitio de importancia histórica. Sin perder tiempo, decidió emprender un viaje hacia ese lugar, con la esperanza de encontrar alguna pista que lo ayudara a completar su traducción. Lo que no sabía era que ese viaje lo llevaría a un encuentro con su propio pasado, uno que había olvidado hace mucho tiempo. El lugar al que se dirigía era una abadía en ruinas, situada en lo profundo de un bosque al que pocos se atrevían a entrar. La abadía, que había sido un centro de aprendizaje y espiritualidad en siglos pasados, ahora yacía abandonada, devorada por la naturaleza y el paso del tiempo. Al llegar, Joaquín sintió una mezcla de nostalgia y desasosiego, como si hubiera estado allí antes, aunque no podía recordar cuándo. Se adentró en la abadía, explorando sus pasillos desmoronados y sus cámaras olvidadas, hasta que finalmente llegó a una sala, oculta en las entrañas del edificio, un lugar que parecía haber sido sellado durante siglos. Dentro de la sala, Joaquín encontró un altar cubierto de símbolos similares a los del manuscrito. Sobre el altar descansaba un objeto que parecía haber sido dejado allí deliberadamente, un pequeño relicario de plata, decorado con intrincados grabados que reflejaban la luz de su linterna. Con manos temblorosas, abrió el relicario y encontró un pergamino, mucho más antiguo que el manuscrito que había descubierto en su iglesia. El pergamino, aunque deteriorado, era legible, y al desenrollarlo, Joaquín se dio cuenta de que contenía la clave que necesitaba para descifrar el manuscrito en su totalidad. Pero esa clave no era lo que esperaba.
El texto del pergamino no solo contenía la traducción de los símbolos, sino también un nombre, uno que resonó en lo más profundo del ser de Joaquín, su propio nombre. Atónito, leyó y releyó el pergamino, intentando comprender cómo era posible que su nombre estuviera escrito en un documento que debía tener miles de años de antigüedad. La revelación lo dejó al borde del colapso. No podía entender cómo un texto tan antiguo podría estar relacionado con él, y menos aún, qué significaba todo esto para su misión. Pero a pesar del miedo que lo consumía, supo que no podía detenerse, que debía seguir adelante y descubrir la verdad, aunque esa verdad pudiera destruirlo. De regreso en su parroquia, el padre Joaquín se recluyó en su despacho, decidido a terminar lo que había comenzado. Las palabras del pergamino lo habían afectado profundamente, pero también le habían dado la clave para descifrar el manuscrito por completo. Con una mezcla de temor y anticipación, comenzó a trabajar febrilmente, conectando cada símbolo con su significado, ensamblando las piezas de un rompecabezas que se había mantenido oculto durante siglos. A medida que las horas pasaban, el texto cobraba vida ante sus ojos, revelando una narrativa tan antigua como el tiempo mismo, una historia de luz y oscuridad, de creación y destrucción, que lo llevó a cuestionar todo lo que alguna vez había creído. Finalmente, el manuscrito reveló su secreto más profundo, una profecía que hablaba de la llegada de un tiempo de grandes tribulaciones, de la caída de reinos y del ascenso de fuerzas que habían permanecido dormidas desde el comienzo de los tiempos. Pero lo que dejó a Joaquín sin aliento fue el descubrimiento de que la profecía no era una simple advertencia del futuro, sino una declaración de hechos que ya estaban en marcha. Y en el centro de esa tormenta se encontraba él, el padre Joaquín, mencionado por nombre en el texto, como el catalizador de un evento que cambiaría el curso de la historia para siempre. La comprensión de lo que había descubierto lo abrumó. ¿Cómo podía él, un simple sacerdote de un pequeño pueblo, ser parte de algo tan vasto y terrible? ¿Qué significaba todo esto para su fe, para su propósito en la vida? A medida que estas preguntas lo atormentaban, se dio cuenta de que no podía enfrentarlas solo. Necesitaba buscar consejo, pero ¿de quién? ¿Quién podría comprender la magnitud de lo que había desenterrado? Mientras se debatía en sus pensamientos, la oscuridad comenzó a envolverlo. Una sombra que parecía crecer desde dentro de su propia alma. Sabía que el tiempo se estaba agotando, que debía tomar una decisión antes de que fuera demasiado tarde. Decidido a no sucumbir al miedo, el padre Joaquín tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Decidió buscar respuestas en el único lugar donde creía que podía encontrar la verdad, en el Vaticano. Sabía que sería un viaje peligroso, lleno de incertidumbres, pero también sabía que no podía continuar solo. Empacó lo esencial y dejó una nota para sus feligreses, explicando que se ausentaría por un tiempo, sin entrar en detalles. Con el manuscrito y el pergamino cuidadosamente guardados, partió hacia Roma, con la esperanza de que los eruditos y teólogos más sabios del mundo pudieran ayudarlo a comprender el significado de la profecía. El viaje a Roma fue largo y lleno de obstáculos. A medida que se acercaba a su destino, las señales de que algo no estaba bien se volvieron más evidentes. Noticias de disturbios, de fenómenos inexplicables y de un creciente malestar entre la gente lo perseguían donde quiera que iba. Era como si el mundo estuviera reaccionando a la misma fuerza oscura que él había desatado al abrir el manuscrito. Cuando finalmente llegó al Vaticano, fue recibido con escepticismo por algunos y con una inquietante comprensión por otros. Sabían que algo grande estaba por suceder, y la presencia de Joaquín solo confirmaba sus peores temores. Dentro de los muros del Vaticano, el padre Joaquín se reunió con un grupo selecto de cardenales y eruditos, hombres que habían dedicado sus vidas al estudio de los textos sagrados y las profecías. Les presentó el manuscrito y el pergamino, exponiendo todo lo que había descubierto hasta el momento. Al principio hubo incredulidad y rechazo, pero a medida que leían y discutían el contenido, la atmósfera en la sala cambió. Lo que al principio parecía una locura comenzó a tomar forma como una posibilidad aterradora. Los rostros de los cardenales se tornaron pálidos mientras comprendían la magnitud de lo que estaba ante ellos. Uno de los cardenales, un hombre anciano con ojos penetrantes, se acercó al padre Joaquín después de la reunión.
Le confesó que había oído rumores de un manuscrito similar, un texto que había sido sellado y oculto durante siglos por la Iglesia para proteger a la humanidad de su contenido. Según el anciano, ese texto había desaparecido misteriosamente hace mucho tiempo, y muchos creían que era solo una leyenda. Pero ahora, viendo lo que Joaquín había traído, estaba convencido de que la leyenda era real y que el manuscrito en manos de Joaquín era, de hecho, ese texto prohibido. El descubrimiento de que la Iglesia había sabido sobre el manuscrito durante siglos sacudió la fe del padre Joaquín hasta sus cimientos. ¿Por qué habían mantenido tal conocimiento en secreto? ¿Qué otras verdades podrían estar ocultando? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, el cardenal anciano le advirtió que ahora estaba en gran peligro. Había fuerzas, tanto dentro como fuera de la Iglesia, que harían cualquier cosa para evitar que la verdad saliera a la luz. Le aconsejó que dejara Roma de inmediato, que se escondiera y que confiara en muy pocas personas. El padre, Joaquín, se dio cuenta de que, aunque había venido en busca de respuestas, solo había encontrado más preguntas y un peligro creciente. Decidido a continuar su búsqueda, el padre Joaquín dejó Roma esa misma noche, con el corazón pesado pero con una resolución renovada. Sabía que no podía volver atrás, que estaba involucrado en algo mucho más grande que él mismo, algo que no podía simplemente abandonar. Mientras se alejaba del Vaticano, comenzó a trazar un plan. Necesitaba encontrar a alguien que pudiera ayudarlo a descifrar los últimos secretos del manuscrito, alguien fuera del alcance de las influencias que habían intentado detenerlo. Sabía que su tiempo era limitado, que la sombra que lo perseguía se estaba haciendo más fuerte, pero también sabía que, por alguna razón, el destino lo había elegido para esta misión. Joaquín se dirigió hacia un antiguo monasterio en los Alpes, un lugar tan remoto que apenas figuraba en los mapas. Había oído hablar de un monje eremita que vivía allí, un hombre conocido por su vasto conocimiento de textos antiguos y ocultos, pero también por su reclusión casi total del mundo exterior. Después de varios días de viaje, Joaquín llegó al monasterio, donde fue recibido por el monje con una extraña mezcla de amabilidad y cautela. Al contarle su historia, Joaquín notó que el monje no parecía sorprendido, como si ya hubiera estado esperando su llegada. Fue entonces cuando Joaquín se dio cuenta de que el monje sabía más de lo que había dejado entrever. El monje, llamado Fray Anselmo, aceptó ayudar a Joaquín, pero solo bajo una condición: que ambos se comprometieran a proteger el conocimiento que descubrirían, cueste lo que cueste. Joaquín, sintiendo que no tenía otra opción, aceptó. Durante las semanas siguientes, los dos hombres trabajaron incansablemente, estudiando cada palabra del manuscrito, comparando notas y teorías, tratando de desentrañar el mensaje final oculto en sus páginas. A medida que avanzaban, una imagen más clara comenzó a emerger, una historia de lucha entre el bien y el mal, de sacrificios y redenciones, pero también una advertencia sobre las consecuencias de buscar la verdad a cualquier precio. Fray Anselmo le explicó a Joaquín que el manuscrito no era solo un texto religioso, sino una guía, una especie de mapa para el alma humana y su papel en el gran esquema del universo. Cada símbolo, cada metáfora, estaba diseñado para desafiar las creencias más profundas del lector, para forzarlo a enfrentarse a sus propios miedos y dudas. Joaquín comenzó a comprender que la profecía no era solo un anuncio de un futuro inevitable, sino un reflejo de la lucha interna que cada ser humano enfrenta en su vida. Sin embargo, cuanto más entendía, más se daba cuenta de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. Con el manuscrito sellado y escondido en su lugar secreto, Joaquín y Anselmo regresaron al monasterio con la esperanza de encontrar algo de paz. Sin embargo, lo que habían experimentado había dejado una marca imborrable en ambos. Joaquín, especialmente, sentía que había perdido una parte de sí mismo en el proceso. Su fe, que antes era sólida como una roca, ahora estaba llena de grietas. Había visto demasiado, había aprendido verdades que desafiaban todo lo que alguna vez había creído, pero sabía que no podía compartir su experiencia con nadie más. El peso del conocimiento que llevaba consigo era una carga que debía soportar en soledad. A medida que pasaban los días, Joaquín intentó volver a su vida cotidiana en la parroquia,
pero nada parecía ser como antes. La iglesia, que antes era un refugio de paz y consuelo, ahora le parecía un lugar lleno de preguntas sin respuesta. Los feligreses notaban el cambio en él, percibían su distancia y su tristeza. Aunque intentaban acercarse, Joaquín se mantenía alejado, temeroso de que cualquier palabra pudiera desatar las fuerzas que había logrado contener. Anhelaba encontrar un sentido de normalidad, pero sabía que ese deseo era en vano. Lo que había vivido lo había cambiado para siempre, y no había manera de regresar a la inocencia perdida. Fray Anselmo, por su parte, también había cambiado. Aunque intentaba seguir con su vida monástica, el recuerdo del ritual y de la presencia que habían enfrentado lo seguía atormentando. Había dedicado su vida a la búsqueda del conocimiento, pero ahora entendía que algunos secretos estaban destinados a permanecer ocultos. La experiencia había debilitado su salud y pronto comenzó a mostrar signos de agotamiento físico y mental. Joaquín, al verlo deteriorarse, sintió una profunda culpa. Sabía que había sido su decisión continuar con la búsqueda del manuscrito y que las consecuencias de esa decisión ahora pesaban sobre ambos. Un día, mientras Joaquín estaba en su despacho revisando antiguos sermones, recibió una carta de Anselmo. En ella, el monje le decía que había decidido retirarse por completo de la vida pública y que se dirigiría a un lugar remoto para pasar el resto de sus días en contemplación y oración. Le agradecía por todo lo que habían compartido, pero también le advertía que el peligro no había pasado. Anselmo le decía que, aunque el manuscrito estaba sellado, las fuerzas que habían despertado seguirían acechando, esperando una nueva oportunidad para manifestarse. Joaquín leyó la carta varias veces, sintiendo que cada palabra era un eco de la realidad que había intentado evitar. La partida de Anselmo dejó a Joaquín completamente solo. Con su amigo y confidente fuera de su vida, se sumergió aún más en sus propios pensamientos, luchando contra los fantasmas que lo acosaban. Pero sabía que no podía continuar así. Necesitaba encontrar una manera de reconciliarse con lo que había vivido, de encontrar una nueva forma de fe que pudiera sostenerlo. Decidió que la única manera de hacerlo era buscar respuestas en su pasado, en los lugares y personas que lo habían formado. Así, emprendió un nuevo viaje, uno que lo llevaría a confrontar sus recuerdos y a intentar redescubrir el propósito que lo había guiado desde el principio. El viaje de Joaquín lo llevó a su lugar de origen, un pequeño pueblo en las montañas donde había crecido y donde había sentido por primera vez el llamado a la vida religiosa. Al regresar, fue recibido por viejos amigos y familiares, personas que lo habían conocido cuando aún era un joven lleno de esperanza y ambición. Aunque trató de encontrar consuelo en su compañía, Joaquín no pudo evitar sentirse como un extraño en su propia tierra. Las montañas, que antes le habían parecido majestuosas y protectoras, ahora le susurraban secretos antiguos, recordándole que la naturaleza misma estaba llena de misterios que la mente humana nunca podría comprender completamente. Mientras exploraba los lugares de su infancia, Joaquín encontró una pequeña capilla en ruinas, un lugar donde solía rezar cuando era niño. El sitio estaba cubierto de enredaderas y musgo, y parecía haber sido olvidado por todos excepto por la naturaleza. Joaquín sintió una atracción inexplicable hacia la capilla y decidió entrar. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y humedad, pero también de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Al arrodillarse frente al antiguo altar, comenzó a rezar, no con las palabras aprendidas de la iglesia, sino con las de su corazón, buscando una conexión más profunda con lo divino, una conexión que pudiera sanar las heridas de su alma. En medio de su oración, Joaquín sintió una presencia, no como la oscura que había enfrentado durante el ritual, sino una presencia cálida y reconfortante. No era algo tangible, sino más bien una sensación de que no estaba solo, de que algo o alguien lo estaba guiando. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza, un rayo de luz que atravesaba la oscuridad que lo había envuelto. Comprendió que la verdadera fe no residía en la ausencia de dudas o miedos, sino en la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Y en ese momento decidió que no se rendiría, que encontraría una manera de reconciliar lo que había descubierto con la vida que aún tenía por delante. Con renovado propósito, Joaquín regresó a su parroquia, decidido a reconstruir su vida y su fe desde una nueva perspectiva. Sabía que el camino sería difícil,
que las sombras del pasado seguirían acechando, pero también sabía que no estaba solo en su lucha. La experiencia que había vivido lo había cambiado, pero también lo había fortalecido. Decidió que no huiría de su destino, sino que lo enfrentaría con valentía. Comenzó a trabajar de nuevo en su comunidad, ayudando a aquellos que lo necesitaban, pero esta vez con una mayor comprensión de la fragilidad y complejidad de la fe humana. Sabía que, aunque no podía cambiar el pasado, podía influir en el futuro, y eso era suficiente para seguir adelante. Joaquín, ahora más sabio y más consciente de las fuerzas que moldeaban el mundo, se convirtió en un guía para aquellos que buscaban respuestas en medio de la oscuridad. No tenía todas las respuestas, y lo reconocía abiertamente, pero lo que ofrecía era su propia experiencia, su propia lucha por encontrar la verdad en un mundo lleno de incertidumbres. La comunidad, que había notado su transformación, comenzó a verlo no solo como un líder espiritual, sino como alguien que había caminado por el borde del abismo y había regresado con un entendimiento más profundo de la vida y la fe. A través de su ejemplo, otros encontraron la fuerza para enfrentar sus propios desafíos, sabiendo que, aunque el camino podía ser oscuro, siempre había una luz al final. El legado del padre Joaquín no se basó en la cantidad de sermones que predicó o en las misas que ofició, sino en la conexión genuina que estableció con aquellos que buscaban consuelo en tiempos difíciles. Su historia, aunque nunca contada en su totalidad, se convirtió en una leyenda local, una historia de lucha y redención que inspiró a generaciones. Joaquín nunca habló del manuscrito, ni del ritual, ni de la entidad que había enfrentado. Esos secretos permanecieron guardados en lo más profundo de su corazón, como un recordatorio de los peligros del conocimiento prohibido. Pero lo que sí compartió fue la lección más importante que había aprendido, que la verdadera fe no era la ausencia de dudas, sino la perseverancia en medio de ellas. Al final de sus días, Joaquín encontró la paz que tanto había buscado. No era una paz perfecta, libre de preocupaciones o miedos, pero era una paz que aceptaba la imperfección y la incertidumbre como parte de la condición humana. Cuando llegó el momento de su partida, lo hizo con la conciencia tranquila, sabiendo que había cumplido con su misión, aunque de una manera muy diferente a la que había imaginado. Su legado perduró en aquellos que lo conocieron, en las vidas que tocó, y en la pequeña parroquia que siguió siendo un faro de esperanza en un mundo que, aunque a menudo oscuro, también estaba lleno de luz. Al llegar al final de esta historia, es imposible no preguntarse, ¿cuántas veces has ignorado las señales que te empujan a cuestionar lo que siempre has dado por sentado? ¿Cuántas veces has sentido que hay algo más allá de lo visible, algo que podría cambiar tu vida si te atrevieras a enfrentarlo? El padre Joaquín nos muestra que la fe no es la ausencia de dudas, sino el coraje de seguir adelante a pesar de ellas. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Estás dispuesto a buscar la verdad, incluso cuando esa búsqueda pueda llevarte a confrontar tus miedos más profundos? ¿Qué harías si descubrieras que tu vida tiene un propósito mayor del que alguna vez imaginaste? ¿Te atreverías a seguir ese camino, aunque no sepas a dónde te llevará? Reflexiona sobre lo que has aprendido aquí y piensa en cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. ¿Qué estás dispuesto a cambiar para encontrar un sentido más profundo? No olvides que este es solo el ¿alguna vez imaginaste? ¿Te atreverías a seguir ese camino, aunque no sepas a dónde te llevará? Reflexiona sobre lo que has aprendido aquí y piensa en cómo puedes aplicar estos principios en tu propia vida. ¿Qué estás dispuesto a cambiar para encontrar un sentido más profundo? No olvides que este es solo el comienzo de un viaje mucho más largo. Si quieres continuar explorando temas que desafían tu mente y tu espíritu, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así estarás siempre al tanto de nuestros nuevos contenidos, diseñados para ayudarte a crecer, cuestionar y transformar tu vida. No te pierdas lo que viene a continuación.